Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremenda la presencia del Señor, hermanos, en esta mañana. Al igual que en el primer culto que hemos tenido, la gloria de Dios se ha derramado. Hoy también, ahora y en este momento, convocados por Él y para Él, pues también la gloria de Dios se está derramando. Así que hay que aprovecharla, hay que aprovechar el tiempo. Esta es tierra santa, y es santa porque aquí está, como hemos cantado, la presencia del Espíritu Santo. Así que es momento de presentarnos desnudos en nuestro corazón, para recibir también, no solo estar alabando a Dios y dándole gracias y dándole gloria, sino recibiendo la palabra que el Señor en esta mañana pues quiere hablarnos. Abre la Biblia en el libro de Nehemías, por favor. Tenlo ahí preparado porque vamos a estar leyendo algunos textos de este libro. Libro de Nehemías. Hace unos meses, para los que tenéis buena memoria recordaréis, hablé de Nehemías. No sé, hace un mes y medio. Ya tengo, gracias. Ay, gracias. No te lo lleves muy lejos, por si acaso. Hace un mes y medio, yo creo, hablé de Nehemías y me enfoqué, básicamente, si recordaréis, en el primer capítulo. Y comprobamos en el primer capítulo de Nehemías que Nehemías tenía una de las estacas por las cuales estamos en este año hablando bien reforzada, y esa estaca era la estaca de la oración. Y hablamos de esa clase de oración y de ese refuerzo de esa estaca, y nos enfocamos en el capítulo 1. Como bien sabéis, ante la situación desoladora en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén, con sus puertas y con sus muros que estaban caídos, como bien sabéis, Nehemías decide ir y reedificar el muro. Y como ya vimos en aquel entonces, y hoy recuerdo, esa desolación en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén con sus muros caídos y con sus puertas quemadas a fuego, como recordaréis, esa situación, esa desolación, describe perfectamente el estado espiritual en el que se hallan todos aquellos que viven de espaldas a Dios, haciendo caso omiso a Dios y viviendo como bien les parece. Debido a esta triste realidad, son muchas, hermanos, las personas que se encuentran rotas, con los ánimos caídos, por los suelos, tal cual lo estaba aquellos muros de aquella ciudad que estaba derribada, que estaba desolada, y que además estaba indefensa frente a los ataques de cualquier enemigo que podía entrar a la ciudad. Y como bien sabéis, nosotros tenemos espiritualmente un enemigo que trata de robar, trata de destruir, y trata de matar lo que Dios nos está dando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está levantando. Y os voy a decir, sé que lo sabéis, pero hay que recordarlo, no va a cesar en su intento. Y esto no va a acabar hasta que Cristo eternamente ponga fin. Pero aún no hemos llegado ahí. Aún estamos en la lucha y aún hay enemigos que van a tratar de destruir y de echar abajo lo que Dios está levantando. Después de, como bien sabéis, 4 meses de oración, Nehemías, como he dicho, decidió ir a reedificar el muro, el cual estaba caído. Y ya he dicho en varias ocasiones, y es posible que me lo hayas escuchado en alguna ocasión, todos nosotros, los que estamos aquí, y también los que están ahí fuera, todos somos constructores, todos somos edificadores. Todos estamos construyendo y todos estamos edificando. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestro hogar, lo hacemos mientras estamos caminando, mientras estamos haciendo deporte. Todos estamos construyendo y todos estamos edificando. ¿Qué edificamos? Edificamos pensamientos en nuestra mente. Y tras esos pensamientos que edificamos en nuestra mente, edificamos palabras, edificamos actitudes, edificamos relaciones. La cuestión es cómo estamos, mejor dicho, sobre qué estamos edificando. ¿Cuál es el cimiento que soporta
nuestra edificación diaria que estamos haciendo tal cual lo he descrito. Y ya sabemos por la parábola de Jesús, que él enseña a sus discípulos, que si edificamos sobre la arena, paréntesis, es muy fácil y muy rápido edificar sobre la arena, ¿verdad? Yo recuerdo los castillos de arena, bueno, si a eso se le podían llamar castillos. Eso eran todo menos castillos, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Yo recuerdo en la playa esas edificaciones que levantaba con mis hijas, vamos a llamarle edificaciones más que castillos. Con qué facilidad, con qué rapidez lo levantaba, pero queridos hermanos, como bien sabréis y como también habréis experimentado, con la misma facilidad con la que levantaba esos castillos, los echaba abajo. Y es que no se puede edificar sobre la arena, porque cuando edificamos sobre la arena y viene la tormenta, y viene el problema, viene la enfermedad, viene el ERTE, viene la pandemia, viene la situación difícil, lo que hayamos edificado se echa abajo. Eso es lo que sucede cuando edificamos sobre la arena. Somos muy rápidos en levantar, pero no tiene base y se echa abajo. ¿Y a qué le llamo yo edificar sobre la arena? Yo le llamo edificar sobre la arena a edificar con los recursos míos, con los recursos propios. Me explico. Si yo edifico pensamientos con mi mente, con lo que yo veo, tal cual yo veo las cosas, si yo lo edifico de esta manera, rápidamente mi mundo se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque mi mente me juega muchas malas pasadas. De hecho, alguien ha dicho que la mente es la fábrica donde se maquina todo lo malo. Si yo edifico actitudes y edifico relaciones, como estamos edificando cada día, todas las personas, si edifico actitudes y relaciones según o con los impulsos de mi corazón humano propio, no solo me haré daño a mí, sino haré daño también a todos los que están a mi alrededor, porque la Biblia dice del corazón solo salen los malos pensamientos, las malas acciones, las cosas malas. Si yo edifico según mis sentimientos, los cuales muchas veces están condicionados y alterados según las circunstancias y el problema que esté viviendo, si edifico según ellos, pues un día estaré arriba eufórico y me comeré el mundo porque las cosas me han ido muy bien. Pero al día siguiente, cuando las cosas me vayan mal, estaré abajo. No se puede edificar sobre la arena, porque la tormenta echa abajo todo lo que edificamos. La arena no puede soportar la tormenta, no puede soportar el problema, no puede soportar la dificultad. Pero como bien sabéis, en esa parábola que Jesús enseña a sus discípulos, si edificamos sobre la roca, y la roca es Cristo, entonces vendrá la tormenta, vendrá igual, no te crees que no vendrá. Vendrá la tormenta, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, pero permaneceremos en pie porque la roca es firme, la roca es Cristo. ¡Gloria a Dios! Y a lo mejor esos vientos y esas tempestades nos sucede como le sucede a una palmera. No sé si lo habéis visto, nosotros sí lo hemos visto en varias ocasiones, veraneando en la playa. Hemos visto como cuando ha venido un temporal fuerte, hemos visto esa palmera doblándose y a lo mejor el temporal, el problema, la amenaza, la enfermedad consigue doblarnos. Pero si estamos fundados sobre la roca que es Cristo, al igual que la palmera se levanta y queda erguida, así nosotros por causa de Cristo seremos levantados y permaneceremos en pie frente al temporal que podamos estar atravesando. ¡Gloria a Dios! ¿No os emociona eso? ¡Gloria a Dios! Edificar sobre la roca, hermanos, es edificar con la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Significa pensar como pensaba Cristo. Significa actuar y andar como Cristo anduvo en la tierra. Y le estoy recordando allí en el peor quizá de los momentos de su vida en la tierra, en el Getsemaní, a pocas horas ya de entregar su vida por todos nosotros.
y lo veo allí acudiendo a Dios el Padre, confiando en Dios y fortaleciéndose en el Señor en el peor momento de más agonía de su vida. Tener la mente de Cristo significa andar en medio de nuestro propio Getsemaní, confiando y esperando en Dios, fortaleciéndonos en Él. Gloria a Dios. Eso es andar con la mente de Cristo. Edificar sobre la roca es edificar con un corazón nuevo, dado por Dios, donde el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da poder y capacidad sobrenatural para poder vivir conforme a la palabra del Señor, controlando el Espíritu de Dios, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. ¡Gloria a Dios! Y allí Nehemías se encuentra con una ciudad, como hemos dicho, y unos muros que estaban derribados. Capítulo 2, verso 17. Vamos a hacer ahí la primera lectura. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Así lo hemos descrito, ¿verdad? Al principio. Y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. A través de los textos, hermanos, que en esta mañana vamos a leer, quiero daros o dejaros dos mensajes. Dos mensajes. El primer mensaje que quiero dejaros, como no puede ser de otra manera, es un mensaje de esperanza. ¡Gloria a Dios! Hemos visto y hemos descrito una situación verdaderamente difícil. Y ya hemos visto que muchas personas se encuentran como esos muros, caídos, sin ánimo, sin fuerzas, hechos polvo. Este primer mensaje es un mensaje de esperanza dirigido a aquellos que en esta mañana, como decía, puedan sentirse como esos muros, rotos, hechos polvo, abatidos, desolados. Y es un mensaje de esperanza, hermanos, que viene del cielo, de parte de Dios, en el que quiero decirte, en el nombre del Señor, que nada está perdido. Amén, amén. Nada está acabado. Amén. Gloria a Dios. Algunos lo habéis oído, otros no. Nada está perdido y nada está acabado. Gloria a Dios. Es un mensaje de esperanza para aquellos que frente al problema y frente a la adversidad y a la situación puedan sentirse como esos muros rotos, deshechos, abatidos, desamparados, desolados. Por alguna razón, en esta primera parte, Dios me llevó a recordar una escena que hemos predicado en alguna ocasión. Y para no perder tiempo, si queréis apuntar, esa escena se encuentra en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Apuntadlo. Como bien sabéis ya muchos, se trata de la escena donde Dios le dice a Jeremías que vaya al taller del alfarero. Y Jeremías va al taller del alfarero y observa cómo el alfarero coge barro en sus manos, lo pone en el torno, que era la máquina de trabajo del alfarero que rodaba mientras el alfarero iba componiendo, lo pone allí y mientras está haciendo una vasija, dice la palabra del Señor, y te animo a que leas ese capítulo entero, que el barro se echa a perder en las manos del alfarero. Y allí vemos un barro roto. Allí vemos un barro hecho pedazos, como esas puertas. Un barro prácticamente ya destruido, destrozado. Como bien sabéis, el alfarero representa a Dios y nosotros somos barro. Barro que, como consecuencia del pecado, se echó a perder en las manos del alfarero y se hizo 1000 pedazos. Pero fíjate lo que dice la Biblia, que lejos de desecharlo, ese barro hecho pedazos que se perdió en manos de ese alfarero,
Dice, lejos de desecharlo, el alfarero volvió a coger el barro y hizo una hermosa vasija según le pareció mejor hacerla. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Dice, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero. Está hablando el Señor a la iglesia, luz a las naciones, a nuestras vidas en esta mañana. No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, iglesia, luz a las naciones. Dice el Señor, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos priva de los beneficios, de las promesas de Dios. Pero a través de Cristo, la roca, a través del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios en esta mañana desea recogerte de nuevo y levantarte como una preciosa y hermosa vasija que le dé gloria a Dios. Amén. ¿No es interesante esto? ¿No es hermoso? Amén. Para darle gloria a Dios. Aleluya. Tal como vemos en Nehemías, el arrepentimiento genuino, verdadero, real, de corazón, no de palabra, no para ser visto, no para que los demás vean, el corazón sincero, genuino, quebrantado, roto delante de Dios. Esa clase de arrepentimiento, como el que tuvo Nehemías y ese pueblo, acompañado de confesión. ¿De qué sirve si me arrepiento si no confieso delante de Dios? El arrepentimiento genuino y la confesión abren la puerta para el perdón y la misericordia del Señor. Él hoy lo hará todo nuevo. Amén. Aleluya. Nada está perdido. Gloria a Dios. Nada está perdido. Aleluya. Solo hace falta una cosa: volverte a Dios. Amén. Ponte en el torno, ponte en la rueda y deja que las manos del alfarero, una vez más, puedan penetrar hasta lo más profundo de tu corazón para sacar lo que tenga que sacar y hacer todo lo que Él tenga que hacer. Amén. Me emociono. Dije que había dos mensajes y el primer mensaje es un mensaje de esperanza. Ya lo hemos visto. Amén. Gloria a Dios. El segundo, en el que me voy a detener un poquito más, es un mensaje de advertencia. Y es un mensaje de advertencia que nos prepara para lo que ha de venir. Este es un mensaje para aquellos que empezaron a edificar. Y ahí estamos todos nosotros. Quizá hace una semana, quizá hace un mes, quizá hace un año o quizá muchos años. Pero es un mensaje para ellos. Y es un mensaje de advertencia porque, como decía, nos prepara para lo que sin duda va a venir. En el momento, hermanos, en el que nosotros decidimos edificar nuestra vida sobre la roca, sobre Cristo, en el momento en el que nosotros decidimos hacer las cosas bien, en el momento en el que nosotros tomamos la decisión de edificar bajo los principios de la palabra de Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el momento en el que nosotros cogemos el don que Dios nos ha dado por gracia, que no merecíamos, nos lo ha dado Él, es de Él, nos lo dio, pero en el momento en el que lo cogemos y lo ponemos al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, en todos estos momentos que os acabo de describir, no tengáis duda que el enemigo va a atacar. La oposición no va a faltar. Así que esta parte es una parte de advertencia para que estemos preparados porque los enemigos no van a faltar. Hay muchos cristianos, evangélicos también. Hasta los evangélicos cometemos errores. ¿Esto no se está grabando? Sí, se está grabando. Hay muchos cristianos
en el que a veces pensamos que cuando uno vive rectamente, justamente, las cosas tienen que ir bien. Nada podrá ni deberá ir mal. Todo será maravilloso. Todo será estupendo. Eso no es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Los enemigos espirituales, muchas veces en forma de pruebas, en forma de problemas, en forma de enfermedades, aparecen aun cuando estamos en el centro de la mismísima voluntad de Dios. Debemos de estar preparados, y es por eso que es este mensaje de advertencia. Y debemos de estar preparados para que cuando vengan, no nos pillen despistados, no nos pillen desprovistos de lo que en esta mañana vamos a ver que necesitamos tener. En cierta ocasión recordaréis que Jesús les dijo a sus discípulos: coged una barca e ir al otro lado. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron la voluntad de Dios. Y cuando cogieron la barca, que se debían de pensar: el Señor nos ha dicho que vayamos al otro lado, vamos, gloria a Dios, nos vamos a comer el mundo. Y se metieron en ese lago y atravesaron. El mar, como bien sabéis, no estaba en calma. Se levantó una tormenta, una tempestad tremenda. Pero ellos estaban en la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Su fe se puso a prueba. Y eso es lo que pasa. Nuestra fe se pone a prueba. Y muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos afloran y controlan muchas veces nuestro mundo exterior. De tal manera que incluso muchas veces es difícil hasta disimularlo. Esos sentimientos negativos que muchas veces se levantan frente a nuestros enemigos, tratan de aniquilar y de destruir nuestra confianza. Y es entonces cuando aparece la ansiedad y cuando aparece el desánimo. Quiero centrar unos minutos ahí. Mira, vamos a leer en capítulo 4, versos del 1 al 3. Capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Fijaos en los enemigos que se levantan. Esas son las dudas y esas son las preguntas que Satanás pone en nuestra mente. Es por eso que no podemos edificar con nuestra mente. Es por eso que necesitamos edificar con la mente de Cristo. Porque estas dudas, en forma de preguntas, vienen de parte de Satanás. Y a lo mejor tú las has escuchado en tu mente. ¿Tú? Pero fíjate, pero ¿qué te crees? Lo has intentado tantas veces. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Tú no puedes. Tú eres un fracasado. Tú no podrás. Tú no serás capaz. ¿Las habéis oído? Solo las he oído yo. Son dudas y preguntas de nuestros enemigos espirituales que tratan de detener la obra de Dios. Y mira, verso 6. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Hasta la mitad de su altura. A medio trabajo, a medio hacer. Hace un mes, no sé si un mes o ya he perdido la cuenta, o un mes y algo, decidimos en casa, bueno, no fue una decisión, fue una imposición de Manoli que pintara las puertas. O sea, de decidir nada. No tuve voz, no tuve voto.
Allí no hay asamblea que valga, allí hay dictadura. Se hace lo que dice ella y no hay vuelta atrás. Entonces, se decidió que pintara las puertas. Claro, las tenía que pintar yo. Ella decide, pero hago yo. Eso es un... Y claro, pues llevo un mes o un mes y algo, no sé. Y tengo 8 puertas y llevo 3 pintadas. Entonces, yo cuando entro en casa siempre me voy a ver las que están pintadas. Y me alegro a verlas, qué bonitas son. Pero claro, inevitablemente tengo que desplazarme por toda la casa. Entonces me encuentro las que no están pintadas. Y entonces me viene el desánimo. Me viene el desánimo. El desánimo viene a mitad de trabajo. Viene a mitad de año. Viene a mitad de una situación. Viene en un momento y sabes, el desánimo no viene solo. El desánimo viene acompañado. Y quiero que veamos la descripción muy rápida, una frase de cada uno de ellos. Porque nos tendríamos que detener con mucho tiempo, pero no lo tenemos. Entonces, una descripción de cada uno de ellos. Pero el desánimo viene acompañado de 4 enemigos espirituales, no viene solo. Los vemos en el verso 10. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ahí tenemos el primer enemigo, que viene con el desánimo, la fatiga, el cansancio. El que uno se encuentra débil físicamente. Un cuerpo cansado puede causar un espíritu agobiado y desalentado. Es por eso, hermanos, que es que necesitamos descansar. Y es que Dios así lo ha establecido. En 6 días creó la creación y el 7º descanso. El descanso es necesario para que podamos avanzar en los planes de Dios. Así que necesitamos también físicamente tomarnos nuestro tiempo de descanso, porque esto es saludable, y porque esto es bueno, y porque esto es lo que Dios quiere y la voluntad de Dios. La fatiga es un enemigo espiritual que trae el desaliento. Pero no es uno solo. Sigue leyendo, verso 10. Dice, y el escombro es mucho. Ahí ya veo otro enemigo. La frustración. El escombro es mucho. Tengo tanto que cambiar. Tengo tanto que hacer. Hay tantas cosas en mí que estorban. Son tantos los problemas que tengo. Son tantas las situaciones por las cuales tengo que estar atravesando. El escombro es tanto. Frustración. Lo trae el desánimo. Pero no solo fatiga y frustración. Sigue leyendo. Y no podemos edificar el muro. Ahí ya casi son palabras mayores. Porque ahí está hablando de fracaso. Uno se siente fracasado. No lo puedo hacer. Y es que cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, cuando uno está frustrado, todo parece imposible. No puedo hacerlo. No soy capaz. Y ahí el enemigo ataca a nuestra autoestima y nos hace estar por los suelos. Enemigos espirituales que trae el desánimo. Pero ya, si éramos pocos, como dice el dicho, parió la abuela. Ya viene el cuarto, tremendo. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Otra versión dice, nuestros enemigos maquinaban. El cuarto enemigo es el temor, el miedo a lo que dicen y opinan nuestros enemigos espirituales. Y el temor y el miedo nos paraliza, nos detiene frente a lo que el Señor quiere. Lo he dicho en algunas ocasiones. Yo tengo, ya lo sabéis, y los que me conocéis y lo habréis oído en alguna ocasión, yo tengo miedo, no. Pavor, tampoco más. ¿Hay algo más fuerte que pavor? Terror, vale. A las alturas. Ya lo sabéis, lo habré dicho en alguna ocasión y sobre todo entonces, a mí me da rabia santa, si la rabia se puede ser santa, cosa que dudo,
Pero cuando hemos ido, ahora hace tiempo que no vamos, pero hemos ido a un parque de atracciones, a Por Aventura, me da esa rabia santa, porque me alegra que disfruten, pero no me alegra que no pueda disfrutarlo yo. No sé cómo esto catalogarlo, pero bueno. Entonces, mis hijas, que se apuntan a todo, se montan a esas atracciones que va para arriba y va para abajo y disfrutan, y yo las veo y yo solo de verlo ya me mareo. Entonces yo veo que ellas están disfrutando mucho y yo he pagado la entrada como ellas. A mí no me han hecho descuento por no subirme a las atracciones de altura. Entonces yo he pagado lo mismo, tengo el mismo derecho, podría disfrutarlo igual, pero mientras ellas vuelven a casa contando sus anécdotas de lo que ha pasado y tal, yo voy en el coche conduciendo, callado. ¿Entendéis lo que digo? El temor nos detiene, nos paraliza y nos impide, hablo espiritualmente, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene y las promesas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Los enemigos espirituales tienen dos metas: estorbar la palabra de Dios y detener la obra de Dios, la obra de extensión. Y estamos en un año, hermanos, de extensión, que ya también lo estamos diciendo. Es un año de extensión y el año que viene también lo será, ¿sí? Pero partimos de una palabra lema que durará hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero estamos en un año de extensión. ¿Creéis que los enemigos espirituales no van a venir? Y algunos dicen, bueno, no es que no vayan a venir, es que no se han ido. Bueno, me interesa ver cuáles son los enemigos, pero me interesa muchísimo más ver la respuesta de Nehemías frente a esos enemigos. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos, y ahí es donde quiero que recordemos a partir de hoy lo que debemos de hacer para estar preparados frente a los enemigos espirituales que van a venir para detener. Y antes de desgranar la respuesta de Nehemías frente a esos enemigos espirituales, voy a desvelaros un secreto maravilloso. No el de la Coca-Cola, eso no lo sabe nadie, ¿eh? Voy a desvelaros el secreto, que sé que lo sabéis, y más que desvelar un secreto sería recordaros cuál es el secreto para sobreponerse a toda oposición. ¿A cuánto les interesa este secreto? ¿Cuál es el secreto para sobreponerse a toda oposición? Hermanos, ni más ni menos, ni tan sencillo, y a veces tan difícil de entender cuando uno está en medio de todo ese problema, tan sencillo como que el secreto se encuentra en nuestra relación íntima con Dios. Ahí está. Nuestra relación íntima con Dios. 4:8. Dice, y conspiraron todos los enemigos, no vienen solos, no hay uno, hay muchos, conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y ahí pon tu vida, tu familia, tu ministerio, tus hijos, todo. Vinieron todos. Y verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. La oración, la relación íntima con Dios. Nehemías no camufló el ataque, no camufló la situación. Hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Por dentro estoy hecho polvo. No, lo siguiente. ¿Cómo te fue la mañana? Estupendo. Nehemías no camufló, no tapó, no escondió, simplemente se dirigió a Dios. Cuando él se vio amenazado con el desánimo y con la frustración y con el fracaso, acudió a Dios
para exponer la situación y le pidió ayuda a Dios. Y ese es el secreto para mantenernos en medio de cualquiera de los enemigos espirituales que vamos a enfrentar. Entonces, la oración nos permite tratar el asunto con el Señor, y cuando lo hacemos, hermanos, tenemos una perspectiva nueva, diferente. Como se decía en la vigilia de este viernes, un enfoque correcto, donde en lugar de ver el problema y el ataque, vemos a Dios, que es sobre todas las cosas, Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahí está el secreto. Pero fíjate, Nehemías, lo que hizo, porque vamos a ver muy rápidamente, y con eso ya acabamos, las 4 cosas que Nehemías hizo para hacer frente a ese ataque. ¿Nos interesa o no? Amén. A mí me interesa muchísimo ver lo que Nehemías hizo, porque es ejemplo y es palabra para lo que yo tengo que hacer hoy frente a los enemigos espirituales que tratan de detener la obra de Dios en mi vida y en mi familia y en mi ministerio. Entonces quiero ver lo que hizo. Fíjate, verso 13. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Vamos a quedarnos ahí un momento, rápidamente. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Me llama mucho la atención. Porque Nehemías, en el texto que acabamos de leer, lo primero que hizo es reforzar los lugares que estaban bajos, que estaban abiertos. Las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Eso es lo primero que hizo. Reforzar las partes bajas, los lugares abiertos. En un lenguaje moderno, hoy, y muchas empresas lo utilizan, estoy cansado yo de oírlo, hablan de los puntos débiles. ¿Sí? Cuando uno va a hacer una exposición en una empresa, puntos fuertes, ¿sí? Y los puntos débiles. Nehemías, vamos a dejarnos de... Nehemías está hablando de las partes bajas y los sitios abiertos. Reforzó los puntos débiles, los lugares que estaban más bajos de la muralla, los que estaban más bajos, todo estaba a la mitad. Pero había algunos que estaban más bajos que otros. Y lo que Nehemías hizo fue reforzar esos puntos más bajos y más vulnerables, porque esos puntos requerían un sobreesfuerzo especial. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Dónde tienes baja la guardia? ¿Te cuesta leer la Biblia? Eso es un punto débil, hay que reforzarlo. ¿Te cuesta estudiarla? Una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla. Dios demanda que escudriñemos la Escritura. Y escudriñar la Escritura no es, voy a leer el devocional, lo leo, gloria a Dios, la bendición, y ya está. No, escudriñarla es meterte dentro y mirar y buscar. ¿Te cuesta eso? ¿Es débil? ¿Eres débil en eso? Hay que reforzar los puntos débiles. Tu compromiso es débil, hay que reforzarlo. Tu alabanza y tu adoración está baja, hay que reforzarla. Primera cosa frente a los enemigos espirituales es reforzar los puntos vulnerables, débiles, más bajos que tenemos. Pero número 2, sigue leyendo. Dice, en las partes bajas del lugar y en los sitios abiertos, dice, puse al pueblo por familias. Vamos a pararnos ahí un minuto. Puse al pueblo por familias. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué puso al pueblo por familias, hermanos? Porque cuando nos atacan los enemigos espirituales, más nos necesitamos los unos a los otros. Más que nunca cuando somos atacados, necesitamos el apoyo de los demás. Y es por eso que Dios, entre otras cosas, creó la iglesia, precisamente para que nadie tenga que estar solo, para que nadie tenga que pelear solo. Así que en esta mañana no tienes por qué pelear solo, no tienes por qué estar solo. Mira a tu lado, mira al que tienes a tu lado y si quieres al que está detrás. ¿Sí?
Vale, ya está, ya está. Un cuerpo. Amén. Un cuerpo Aleluya. en el que cuando un miembro se duele, los demás miembros nos dolemos. Aleluya. Sí, Y cuando un miembro sufre, los demás sufrimos. sí. Y cuando uno se alegra, los demás también nos alegramos. Hermanos, si hay cosas que alegrarse, también contarlas. Amén, amén. Gloria a Dios. Nadie tiene por qué estar solo. Nadie tiene por qué pelear solo. Nehemías puso al pueblo por familias. Y fíjate, porque aún, todavía lo que viene, aún me emociona. Más o igual. Dice, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¡Ah, gloria a Dios! Es decir, no solo fue a los sitios más débiles y más vulnerables, y ahí tú tienes que identificar cuáles son los tuyos. No solo los puso por familia, y aquí Dios nos ha puesto por familia luz a las naciones, sino que además Dios les dio espadas y lanzas. ¡Gloria a Dios! Efesios capítulo 6 lo sabemos casi de memoria, pero no basta con saberlo de memoria, hermanos. Hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, frente a los ataques y hablando de la armadura de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe con la cual podáis parar los dardos del enemigo. Efesios capítulo 6, léelo en tu casa. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Y con ella, con el escudo, detenemos los dardos, que es la fe. Detenemos los dardos que el enemigo nos lanza. Pero con la espada, damos la estocada. En el nombre del Señor, si me permitís la expresión. Así que, cuando el enemigo traiga burla, cuando traiga menosprecio por causa de Cristo, cuando se rían de ti, en el trabajo, en la escuela, andando, o cuando digan algo en contra tuya por tema de Cristo, por la iglesia, desenfunda Mateo capítulo 5, verso 11. Cuando Jesús está diciendo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y mientan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados, felices. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande delante de los cielos. Así que si eres insultado por causa de Cristo, desenfunda Mateo y gózate en la presencia de Dios. Aleluya. Cuando el enemigo traiga a tu mente pensamientos de mal, de fracaso, no eres capaz, no podrás, desenfunda Jeremías capítulo 29, verso 11. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Cuando el enemigo traiga ansiedad por la falta de trabajo, por estar en el ERTE, por una nevera que está vacía, desenfunda Salmos capítulo 37, verso 25. Dice el salmista, jamás he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Esto es la palabra de Dios. Estas son promesas de Dios. Dios es nuestro proveedor. Si el enemigo trata de traer ansiedad por esa enfermedad o por esos análisis que cuando uno los ve dice que me va a pasar, ya me muero, desenfunda Isaías 53:5, por su llaga hemos sido todos curados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y si el enemigo quiere traer frente al problema que estás atravesando o quiere traer ansiedad o depresión frente a la situación, mira, este sí que lo vamos a ver. Juan capítulo 17, verso 33. Si el enemigo quiere, como estamos viendo, detener la obra de Dios, si quiere paralizarte, si quiere ponerte en punto muerto, si quiere que renuncies, si quiere traer ansiedad y desánimo a tu vida, mira, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. Gloria a Dios. Uy, esto no funciona. Ah, sí.
Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es por todas estas promesas, por todas estas y por más de 7.000 que tenemos en la palabra de Dios, que mira, Nehemías, y ya voy acabando, verso 17 del libro del capítulo 4, dice que Nehemías les puso a unos con el... Me lo ha dicho Johnny, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama para ponerlos? Paleta. La paleta. Cada vez me falla más la memoria. Nehemías, al conocer todas estas promesas, y nosotros que tenemos la palabra de Dios y tenemos ahí 7.000 promesas, dice que por esa razón, en el verso 17, les puso en una mano la paleta para trabajar en la obra. Y ahí está nuestro servicio a Dios. Y ahí está todo lo que hacemos para Dios. Y ahí está cuando venimos a la iglesia, y cuando estamos sirviendo los alimentos, y cuando estamos sirviendo en nuestros ministerios diferentes. La obra de Dios, gloria a Dios. Pero en una mano les puso la paleta, pero mira, verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y ahí estamos, trabajando para el Señor en la obra de Dios. Dice, pero en la otra mano tenían la espada. La espada para estar preparados para cuando vengan nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 14. Voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que os acerquéis. Verso 14. Y acabamos. Reforzó los sitios abiertos. Puso a la gente por familias. Les puso espadas en sus manos. Y verso 14 les dijo, no temáis delante de ellos, y ahí viene, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y ahí está el secreto desvelado al principio de ver la respuesta de Nehemías. Mirad, el temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva a integridad, a santidad, a estar humillados delante del Señor, a estar quebrantados delante de Dios. El temor de Dios, y eso es santidad e integridad, miedo a ofender a Dios, miedo a hacer algo que pueda ofender, que pueda molestar a Dios. Eso es el temor de Dios. Pues el temor de Dios reemplaza al temor del hombre. Nada hay que temer para aquellos que estamos en las manos del Señor. Pues Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro fortalecedor. Él es, como decíamos antes, cantando y alabando, nuestro Dios. Verso 15, y acabo. Es que hermanos, hay tantas cosas que me dejo, pero no tenemos tiempo. Pero leeros todo el libro de Nehemías, por favor. Leeros todo el libro de Nehemías. Y si algo no entendéis, pues lo podéis preguntar sin problema. Pero es que es todo una bendición. Fijaos, dice en el verso 15, y les doy paso a ellos ya para que nos ministren y nos dirijan en una adoración. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y eso es lo que yo quiero para mi vida y para la iglesia, que lo entendamos. ¿El qué tenemos que entender? La necesidad de reforzar los puntos que están débiles en nuestra vida. Y ya hemos descrito algunos, y tú sabes cuáles son los tuyos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La necesidad de estar juntos en unidad y en comunión por familias. Aleluya. Para que nadie se sienta solo, ni abandonado, ni desalentado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La necesidad de que no podemos estar trabajando en la obra solo con la paleta. Necesitamos la paleta y necesitamos la espada.
Porque sin espada y solo con paleta vienen los enemigos y hacen lo que quieren con nosotros. Pero cuando nosotros tenemos paleta, entendedme lo que estoy diciendo, y tenemos la espada, no hay enemigo que pueda hacernos frente. ¿Qué es lo que tenían que entender? Estas cosas que os he descrito y que se acordaran del Señor grande y temible. Él iba a pelear por sus hijos. Y Él es el que va a pelear por cada uno de nosotros. Entonces dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicimos? Nos volvimos todos, ahí no falta nadie. Es más, faltan muchos que aún están fuera y que tienen que sumarse. Pero ahí están todos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Y adora a Dios con todo tu ser.